Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, a ver, suena a tratado internacional, pero que en realidad define si vivimos en una sociedad justa o en una carrera de sálvese quien pueda. Totalmente. Hablamos de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los famosos DESCA. Eso es. A ver, si yo te digo derechos, seguro que lo primero que se viene a la cabeza es, no sé, la libertad de expresión o el derecho a un juicio justo. Claro, los derechos clásicos. Son como un escudo, ¿verdad? Una protección contra el poder del Estado. Pero, ¿y los derechos a algo? Ahí está la clave. El derecho a tener un médico cuando estás enfermo, a que tus hijos vayan a un buen colegio, a un trabajo que te permita vivir, no solo sobrevivir. Los documentos que tenemos delante son un análisis jurídico muy denso sobre si esto es poesía o es ley. Justo. Y esa es un poco nuestra misión hoy. Desentrañar si el derecho a una vida digna es una bonita declaración de intenciones o es una obligación que un gobierno tiene que cumplir sí o sí. Exacto, porque el meollo de la cuestión jurídica es precisamente ese. Durante décadas, el argumento era que estos derechos eran programáticos. Una forma elegante de decir que... Que eran metas, vamos, como los propósitos de Año Nuevo. Ya, si eso algún día construiremos más hospitales. Claro. Pero la tesis central de todo el material que analizamos es que esa idea está, y cito, jurídicamente superada. O sea, que eso ya no vale. Ya no vale. Fíjate, el debate ya no es si se pueden exigir ante un juez. El debate ahora es cómo se exigen. Y para entender ese cómo, hay dos conceptos que son la llave de todo y que vamos a desgranar. El principio de progresividad y la prohibición de no dar ni un paso atrás. La no regresividad, exactamente. Vale, pues vamos a por ello. Empecemos por lo básico. Los textos dicen que estos derechos son el pilar de la igualdad material y la dignidad real. Suena muy potente, pero ¿qué significa eso en el día a día? Pues significa que sin un sistema de salud que te atienda, sin una educación que te dé herramientas o sin un techo bajo el que dormir, la libertad de expresión es un lujo. Claro, es algo casi teórico. Son los cimientos. Sin ellos, el resto de derechos se quedan en papel mojado, se convierten en privilegios para quien se los pueda pagar. Lo fascinante que plantean los documentos es que la diferencia con los derechos civiles, como el de no ser torturado, no es de importancia. ¿No es una jerarquía? No, para nada. Es de funcionamiento. ¿A qué te refieres con funcionamiento? ¿No es igual de importante el derecho a la salud que el derecho a no ser detenido ilegalmente? Claro que lo son. Por eso se dice que son interdependientes. La diferencia está en lo que le exigen al Estado. Para proteger la libertad de prensa, el Estado tiene que contenerse. Tiene que no hacer algo. Exacto, no censurar. Es una obligación de resultado inmediato. Pero para garantizar el derecho a la educación, el Estado tiene que hacer algo, y mucho. Tiene que construir colegios, formar profesores, diseñar un plan de estudios. Es una obligación de construcción. Eso es. Y eso, lógicamente, lleva tiempo y dinero. Esta diferencia no les quita fuerza legal, solo cambia lo que uno de los textos llama la arquitectura de su exigibilidad. Ahí está la clave. Porque si no le puedes exigir a un país con pocos recursos que construya una red de hospitales de lujo de un día para otro, ¿cómo llevas a ese gobierno a un tribunal? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo lo acusas de no cumplir? Parece que aquí es donde se desmonta lo que las fuentes llaman el mito de la no justiciabilidad. Se desmonta por completo. El consenso internacional hoy es que el control judicial no consiste en exigir resultados perfectos e inmediatos. Nadie espera que aparezca un hospital por arte de magia. Claro. Lo que se evalúa es la razonabilidad de la actuación estatal. Y para eso, el derecho internacional ha creado una herramienta clave, el concepto del contenido mínimo esencial. Un momento, contenido mínimo esencial. Eso me suena a que hay un suelo, una línea roja, de la que no se puede bajar, ¿no? Justo. Como el soporte vital en un hospital. Da igual la situación financiera del centro, hay ciertas cosas que tienen que funcionar siempre para que el paciente no se muera. Va por ahí la idea. Es exactamente esa analogía. El derecho internacional dice que todo Estado, por pobre que sea, tiene la obligación inmediata de garantizar un umbral de dignidad por debajo del cual no se puede caer. Inmediata. Inmediata. Los documentos son muy gráficos en esto. La falta de recursos de un país no es excusa para que un niño no reciba educación primaria, para que un enfermo no reciba atención básica de urgencia o para que haya gente viviendo en condiciones inhumanas. O sea que ahí se acaba la excusa. Ahí el margen del Estado para decir no tengo dinero se reduce a cero.
Ese mínimo no es negociable. Entiendo la teoría, pero suena muy difícil de definir en la práctica. ¿Quién decide cuál es el mínimo de una vivienda digna? Lo que es digno en un país puede no serlo en otro. ¿No es algo increíblemente subjetivo? Es una muy buena pregunta. Evidentemente hay un componente cultural y de desarrollo, pero los organismos internacionales, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, han ido desarrollando estándares. Vale. Por ejemplo, para la vivienda, no se refieren a un chalet con piscina, sino a seguridad de la tenencia. Que no te puedan echar de un día para otro. Exacto. O a tener acceso a agua potable y saneamiento, y protección contra los elementos. Son elementos bastante objetivos y universales. No es perfecto, pero establece una base medible para evitar la arbitrariedad y la desprotección total. Vale. Entiendo el suelo mínimo. Pero una vez que un país lo cumple, ya está. ¿Puede un país rico quedarse ahí ofreciendo solo lo básico? ¿O la ley le exige seguir mejorando? Y esa pregunta nos lleva directamente al segundo concepto clave, el principio de progresividad. No, no basta con cumplir el mínimo. La progresividad es una obligación legal de mejorar constantemente. Y ojo, que no es una excusa para la inacción, me imagino. Para nada. No vale decir, estamos progresando y no hacer nada durante años. Los textos insisten en que es una obligación de avance verificable. ¿Y cómo se verifica eso? ¿Cómo sabes si un gobierno está cumpliendo o si solo está, haciendo propaganda? Se mira con lupa. Primero, existe un plan, una política pública con objetivos claros y plazos. Segundo, se están dedicando el máximo de los recursos disponibles. Esto es crucial. El máximo significa que si hay dinero para otras cosas consideradas menos prioritarias, pero no para sanidad o educación, se está incumpliendo. Y tercero, se mide el impacto real. ¿Pon un ejemplo? Pensemos, por ejemplo, en la accesibilidad para personas con movilidad reducida. La progresividad significaría que el Estado no puede decir, estamos en ello. No, claro. Tendría que presentar un plan. Este año haremos accesibles el 20% de las estaciones de metro, el que viene el 30%, con su presupuesto asignado. Si pasan 5 años y no se ha movido nada, por mucho que digan que la intención es buena, están incumpliendo el principio de progresividad. O sea que se le exige un compromiso serio y demostrable. Pero entonces llega la otra cara de la moneda. Si tan importante es avanzar, supongo que retroceder está prácticamente prohibido. Y eso nos lleva a la prohibición de regresividad. Exacto. Es el freno de emergencia del sistema. Prohíbe al Estado reducir los niveles de protección que ya se han alcanzado. Si ya tenías un sistema de becas que funcionaba, no puedes desmantelarlo sin más. Si la sanidad pública cubría ciertos tratamientos, no puedes dejar de cubrirlos de la noche a la mañana. De hecho, el derecho internacional parte de una presunción. Toda medida que vaya hacia atrás es, de entrada, ilegal. Pero seamos realistas. Llega una crisis económica brutal. Un gobierno argumenta que no tiene más remedio que hacer recortes drásticos en sanidad o educación. ¿No choca este principio frontalmente con la realidad económica? ¿O con la ideología de un gobierno que cree que el Estado debe ser más pequeño? Choca frontalmente. Y ahí es donde la cosa se pone seria. Si un gobierno quiere tomar una medida regresiva, tiene lo que los textos llaman una carga argumentativa reforzada. Me gusta ese concepto. No le vale con una rueda de prensa diciendo, es que hay crisis. Tiene que demostrar, con datos y argumentos muy sólidos, varias cosas. Primero, que la medida es el último recurso, que ha explorado absolutamente todas las demás alternativas posibles. Como subir impuestos a quienes más tienen, por ejemplo. Por ejemplo. Segundo, que es temporal y excepcional. Y tercero, que es estrictamente necesaria y proporcional, protegiendo siempre al núcleo más vulnerable de la población. Un momento, eso es increíble. Lo que estás diciendo es que un gobierno no puede llegar y decir sin más, estamos en crisis, así que recortamos en sanidad. No puede, ¿no? Legalmente, está obligado a demostrar que ha explorado hasta la última alternativa posible antes de tocar ese derecho. Vamos, que tienen que sudar la gota gorda para justificar un recorte así. Eso le da un poder inmenso al ciudadano, ¿a que sí? Un poder inmenso. El análisis es muy contundente al respecto. Y en la práctica casi ninguna medida regresiva de calado supera este test tan exigente cuando se lleva ante un tribunal internacional o constitucional. ¡Wow! Convierte una decisión que parece puramente política en un asunto de legalidad estricta. Lo que me lleva a la siguiente pregunta.
Si los jueces pueden tumbar recortes presupuestarios, ¿no se están convirtiendo en una especie de ministros de Economía en la sombra? Esa es la crítica clásica. ¿Quién diseña la política pública al final? ¿El gobierno o los tribunales? Claro, es la crítica de siempre, pero los documentos la matizan muy bien. El papel del juez no es diseñar el presupuesto del Estado ni decidir si es mejor construir un hospital aquí o allá. Esa es tarea del poder político. Vale. La función del control judicial es otra. Es trazar las líneas rojas. Es verificar que las políticas no sean arbitrarias, que no dejen a nadie por debajo de ese mínimo esencial del que hablábamos, y que se respete la obligación de avanzar y no retroceder. Eso es. Hay una frase en el material que lo resume de forma brillante. El juez no diseña la política pública, pero sí impide las políticas indignas. Impide las políticas indignas. Es una frase demoledora. Y todo esto, al final, nos devuelve a la idea del principio, la de que todos los derechos están conectados. Totalmente. La conclusión final del análisis es que, sin estos derechos sociales, los derechos civiles y políticos se quedan huecos, se vuelven un espejismo. Un brindis al sol. Que el derecho a la vida no es solo que el Estado no te ejecute, es tener acceso a un médico si tienes un infarto. La libertad de pensamiento no es solo poder pensar lo que quieras, es tener una educación que te permita formar un criterio propio. El acceso a la justicia no es solo tener un abogado. Claro, es tener las condiciones materiales para poder siquiera llegar a un tribunal. Se convierten en un todo indivisible. Y esto no es solo un debate teórico en una universidad. Las fuentes mencionan el caso práctico de Colombia, donde esto se aplica a diario. Sí, y es un ejemplo muy potente. En Colombia, la Corte Constitucional ha desarrollado una jurisprudencia, muy sólida sobre los DESCA. No es raro que anulen partes de los presupuestos generales del Estado si consideran que un recorte es regresivo y no está debidamente justificado. ¿De verdad? Sí. Han llegado a ordenar al gobierno que reestructure políticas enteras, por ejemplo en el sistema de salud, para garantizar la cobertura a poblaciones vulnerables. Increíble. Esto demuestra que no estamos hablando de filosofía. Es, como dice el texto, un riesgo jurídico real para cualquier gobierno que intente dar marcha atrás en derechos sociales ya consolidados. La dignidad de la gente al final no queda a expensas de la ideología del gobierno de turno. Entonces, si lo resumimos todo, el panorama ha cambiado radicalmente. Los DESCA ya no son una lista de buenos deseos, son derechos de verdad con sus propias reglas del juego. Un suelo mínimo del que no se puede bajar, una obligación constante de subir el listón y un muro de contención muy sólido contra los retrocesos. De hecho, la conclusión ejecutiva de uno de los documentos lo clava con una frase. La dignidad no se protege solo evitando abusos, se garantiza construyendo condiciones reales de vida digna. Ahí está. Ese es el cambio de paradigma. No se trata solo de que el Estado no moleste, sino de que construya activamente una sociedad donde valga la pena vivir. Desde el Estado, que es el garante principal de los derechos humanos. Pero esto plantea una pregunta inevitable en el mundo en que vivimos. En un contexto globalizado, donde actores que no son estados, como las grandes corporaciones tecnológicas o farmacéuticas, tienen un poder económico y una influencia a veces mayor que la de muchos países, ¿qué papel juegan ellos? ¿Qué pasa cuando una empresa opera con sus propias reglas que pueden chocar directamente con el derecho a la salud o a un trabajo digno de miles de personas? Ahí queda esa pregunta abierta.